Bueno, aquí estamos de vuelta, nuestro invitado especial. Ustedes me escriben en Twitter, son lujos que nos damos, lo estamos sacando del anonimato. Doctor Jorge Correa Pastrana, expresidente de la DIMAYOR. Con este hombre empezaron muchas cosas, ya se van a enterar de estas cosas. A ver, 40, ¿cuánto me dijo que tienen en el fútbol? 53. 53 años en el 53 fútbol. Años y estaba en la casa tranquilito y ahora lo llamaron y es parte otra vez del comité arbitral del fútbol colombiano. Su maestro fue, a ver, vamos a poner la administración del fútbol colombiano vivió la gran bonanza de los últimos años. León Londoño, el hombre del tabaco. Fue mi papá en el fútbol, no fue mi maestro, mi papá. Su papá en esto. Sí. Un crack, ¿no es cierto? Sí. Veía mucho más allá de... Sí, una visión, un señorío, una capacidad. ¿Cómo entra usted en el mundo del fútbol? Por suerte. Yo lo llamaría así. La gente dice destino, yo le digo suerte. Yo trabajaba con una compañía inglesa de seguros porque yo era contador. Estaba recién graduado. Y me llega al oído alguien, una amiga me dice que en el fútbol, pariente de León, que en el fútbol se había ido la contadora y que necesitaban un contador. Y yo me fui... ¿Federación Colombiana o DIMAYOR? No, ¿qué era? De la DIMAYOR y la Federación, porque yo fui contador de la DIMAYOR y de la Federación al tiempo. Entonces me fui, me dijo, consígame una cita. Y me consiguió la cita y llegué donde León Londoño a trabajar. Y trabajaba yo con un antioqueño que inclusive conocía a León en una compañía inglesa. Se llamaba Diego, no me acuerdo el apellido. Y entonces le dije, me ofrecieron, voy a aplicar para el fútbol. La aplicación era ir a hablar con León. En ese entonces se estilaba así, personalmente. Y él se quedó mirando, yo era muy joven, yo tenía 22 años. Y yo siempre fui comeaños, parecía que tuviera 17, porque yo, era magro, era flaquito. Entonces me dijo, hablamos y le pareció simpático. Y él es antioqueño, y mi padre era antioqueño, y yo tengo algo de antioqueño. Entonces me dijo, usted me ve simpático y todo, pero usted sí sabe de contabilidad, me dijo. Qué lindo. Le dije, sí, yo sí sé. Entonces me dijo, bueno, pero lo necesito ya. Porque la contadora se casó y se fue. ¿Y tuvo que renunciar a la empresa? Entonces fui a donde Diego y yo estaba recién entrado y yo era auxiliar de contabilidad, no era contadora ya. Y me dijo, pero Jorge, usted se va a ir, va a dejar una compañía inglesa tan importante para irse allá a una liga de fútbol. Y le gusta mucho el fútbol, pero eso no puede ser su futuro. Mire, usted es el único joven aquí en esta empresa. Mire para todos lados, todo está para jubilarse. ¿Qué puesto quiere? Porque él había congeniado conmigo y yo era dinámico y estaba con la juventud y eso ayuda. Entonces le dije, yo voy a probar. Me dijo, hagamos una cosa, vaya, prueba, no lo liquido. Yo sé que usted aquí en 20 días se viene, va a los camerinos, va al fútbol 53 y todo. 53 años en el fútbol. Bueno. Vamos a ver esto, mire. Este video, usted no era presidente. En el 89 se suspendió el campeonato por la muerte del árbitro Ortega, ¿no? Sí. Primero, una locura. Cancelado el campeonato. A ver, ¿cómo se podía trabajar con la presión del narcotráfico, doctor? A ver, para no ser largo, el fútbol se suspendió por parte del gobierno. Y Alex Gorayev, que en ese momento le tocó el tema, y Alex se retira del fútbol, la dirigencia se retira, y me nombran a mí encargado. Y mi misión era convencer al gobierno que reanudáramos de nuevo el torneo. Y lo hice con un pacto que firmé con Coldeportes. ¿Y usted llega en el 90? Sí, en 89. Pero en el 90 sí, llega. Sí, como presidente. ¿Qué cambió a partir de ahí? ¿Cuál es el sello Correa Pastrana? Primero que todo, pues yo era un convencido porque yo toda mi vida jugué fútbol desde los 5 años y, en fin, para no ser largo, mi ambición era modificar muchas cosas del fútbol. Le digo las cosas básicas que modifiqué. Primero había que hacer ascenso y descenso y crear una categoría B capaz, porque nadie de los clubes miraba a los jugadores de la B. Y yo como había sido jugador, y yo jugué por la selección Huila, por ejemplo, y aquí fui campeón con la B, en el fútbol de acá con Dinamarca, 5 años, como nadie miraba nunca a unos jugadores que yo veía con una capacidad y traían todos los argentinos de la B, en lugar de mirar acá, se iban hasta Argentina a traer jugadores de la B, hasta tipos que tocaban el bombo en las barras los trajeron. Y ahí para crea la B. Creo la B, en la cual no creía, por ejemplo, mi papá, León Londoño,
no creía que el ascenso y el descenso, porque para hacer el ascenso y el descenso había que hacer una categoría inferior, que era la B, de donde íbamos a sacar los jugadores. Logro convencerlo, pero no, él se fue sin darme el visto bueno que hiciéramos la B. Alex tampoco creía, porque Alex tenía el Deportivo Cali y había sido presidente del Deportivo Cali, y los grandes equipos como Millonarios, Santa Fe no creían en la B, ni creían en el ascenso y el descenso porque tenían temor de descender, lo que pasa con América. Entonces, pero ellos sí eran convencidos que había que mirar a esos jugadores y creía que nuestros jugadores éramos tan o mejor que los argentinos, o los uruguayos, o los brasileros. Y cuando ve esta B ahora, que ve una B de 16 equipos, de algunos que son formativos, porque es un negocio estar en la B, cuando ve que un señor tiene 2 equipos, es dueño de 2 equipos en la B. Ahí se desvirtuó un poquito mi sueño. Claro. Entonces mi sueño era que los equipos que siempre quedaban de últimos, que era Magdalena, Quindío, Cúcuta, en fin, terminaban el campeonato y no pasaba nada. El otro día el siguiente año arrancaban de primeros y Bucaramanga, Pereira. Todos esos equipos quedaban de último siempre y le cogían una ventaja de 10, 12, 15 puntos porque también modifiqué el campeonato. Sí. Porque el campeonato antes era 52 fechas continuas. A la fecha 15 o 20 ya tenía rezagado 8 o 10 equipos que nunca se levantaban. O sea que el día que formen una C, se van a pellizcar y no van a querer descender, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a ver este video, mire. Vamos a celebración. 5-0 ganaron, nos mataron ese 5 de septiembre del 93. Era el cumpleaños de mi papá en Argentina. ¿Sí? Una locura, eso yo con mi hija chiquitita. La fiesta que hicieron con toda la gente que vemos aquí, ¿afectó a los jugadores después? ¿Se le vino el humo a la cabeza? No, yo pienso que, un poquito, sí, cuando fuimos a Estados Unidos ya iban muy engrandecidos, sí. La verdad, ya flotaban un poquito los jugadores, y jugadores experimentados. La prensa los ensalzó y los ensalzó demasiado. Y yo tuve una anécdota con Perea, a quien le tuve afecto, cariño, y siempre controvertido conmigo las polémicas, pero que él, en el Senado de la República, cuando fue senador, dijo que los dirigentes éramos los culpables de que los jugadores se hubieran subido, y le dije, senador Perea, ¿usted no se acuerda que alguien, un comentarista deportivo, dijo que para qué nosotros íbamos a competir, que nos mandaron el trofeo, que ya era nuestro? ¿No se acuerda? Así dijo alguien, ¿no? Él, Perea. Se la mandó, ¿no? Entonces, sí, claro, y entonces todo el Senado soltó la risa, claro. La comisión donde él estaba, porque él, como todos los periodistas, se ensalzaron los jugadores, claro. Y ellos se ensalzaron solos. Vamos a ver, escuchemos esto. Escuchemos esto, doctor. Escuche, los primeros 4 en línea. Uno al argentino Tapia, quien protestó airadamente y ya tenía tarjeta amarilla. Adimir Hurtado fue el tercer expulsado. Porque la segunda victoria no es Aldo Redín, quien vio la primera tarjeta amarilla por protestar y la segunda convertida en roja por botar la pelota. El quinto y último expulsado del partido fue Rendón, quien le dijo algo al árbitro cuando iba a ser sustituido, que todo hace parte de una persecución al Quindío, ordenada por el presidente de la DIMAYOR, Jorge Correa, y avalada por los árbitros. Directamente tiene que ver Jorge Correa, indirectamente los árbitros, porque hay una confabulación en contra del Deportes Quindío porque les da miedo que se escape la olla podrida que en el fútbol colombiano. Una anécdota de un infortunado personaje que me amenazó, no solamente eso, por ahí me amenazó por televisión, y sí era una persona que desafortunadamente... Pero fue el árbitro, muy loco el árbitro, ¿no? Sí, pero yo, ¿qué tenía que ver yo con el comportamiento de un árbitro? Nada, que se hubiera designado el árbitro, pero este personaje la tomó conmigo, pero por otras circunstancias, ¿sí? Y terminó mal. Doctor, ¿cómo se superó la crisis económica de los equipos en el 2000? ¿Qué hizo? Mire, para solucionar el fútbol sin dinero no se puede hacer. Entonces, siempre también fue una de las realizaciones mías con León Londoño, empezamos con León, fue comercializar el fútbol. Nunca se ha vendido un chicle, no se ha vendido nada en el fútbol. Yo inventé la venta del torneo. León Londoño me decía, mijo, pero usted está vendiendo humo. ¿Cómo va a vender? ¿Cómo se...? Yo había adoptado... ¿Se lo vendió a Mustang? Sí. Había adoptado el nombre de Argentina, le cambió un poquito, que decían apertura y allá se llamaba clausura. Sí. Yo le quité clausura y le puse finalización. Sí. Y le dije, vamos a vender, en lugar de llamarse eso, llamémoslo como una gaseosa o cualquier cosa, en fin, y logré que Mustang me hiciera. Y repartió a los clubes. Y no solamente eso, también la vendí a Concasa,
que fue la Copa Concasa. Sin dinero no hay fútbol. Claro. Y los clubes vivían de las taquillas. Tenía que ir a cobrarle la participación del 10% de los partidos a los clubes, pedir la limona para poder... Y entonces Leona, quien quiso como papá, decía, pero si, mira, la limona no alcanza para estos pobres, ¿cómo vamos a traer más pobres al fútbol para repartir la limona? Cuando creamos la B y el ascenso y el descenso. Buenísimo. Después se metió en el futsal. Sí. ¿Cómo le fue en el futsal? Sí, fue una aventura bonita, porque pues al fin y al cabo yo tenía la inquietud y yo siempre dije que yo, como me picó el fútbol desde muy niño, entonces que yo iba a morir con el fútbol y sigo siéndolo así. Claro. Entonces yo me iba No a pensar puede, que nunca me va a sacar el fútbol. Tú sabes lo que es el bicho del fútbol en la cabeza. Increíble, increíble. Lo voy a someter a la pelota caliente del día. Va a mirar la pantalla y usted dice sí o no. Bueno. Listo. Pelota caliente en Gente Pelota. Don Jorge, bienvenido a La Pelota Caliente. Primera pregunta, ¿sí o no? A finales de los 80s y principios de los 90s hubo un manto de dudas sobre los árbitros. ¿En esa época América y Santa Fe compraron partidos? América y Santa Fe, no sé, pero de pronto sí hubo algo. Segunda pregunta, ¿usted no duró mucho en la presidencia del Huila? Esta es de opción múltiple. A, por resultados deportivos. B, por resultados económicos. O C, por negligencia de la Junta Directiva. Negligencia de la Junta Directiva. Tercera pregunta. Usted fue pupilo de León Londoño y su pupilo fue Luis Bedoya. ¿Su pupilo se descarrió? Esperemos que haya alguna decisión en ese sentido, pero pienso que sí. ¿La corrupción en la FIFA lleva más de 30 años? Yo calcularía que sí. Y la última, también es de opción múltiple. ¿Usted es mejor dirigente, futbolista o árbitro? Que esta no la sabía nadie. Como árbitro fue una incursión muy buena. Yo soy dirigente, más que futbolista. Eso fue mi época de juvenil y soy dirigente. Llevo la piel, la dirigencia. Señoras y señores, el que quiere más, que le piquen caña. Podemos tener 2 programas enteros, pero así, cortito y al pie. Doctor Pastrana, Correa Pastrana. Pastrana era el presidente, Gracias, ¿no es gracias, cierto? sí. ¿Tiene algo que ver? ¿Son parientes? Mi mamá era pariente de su abuelo. ¿Sí? Sí. Ah, mire usted. Un fenómeno. Y aparte, cómo se mantiene, ¿no? Muy bien. Hago mucho deporte, ¿no? Muy 4 sesiones de 2 horas de tenis. y ¿Podemos hay que decir la entrenar. edad? Sí, 75. 75, mamita, ¿qué queda para Y nosotros, 53 en el fútbol. ¿no? Qué grande. Bueno, ya venimos con el final de Gente Pelota.